sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. 9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es 23 de noviembre de 2017 y este es Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, en la coordinación de redacción, Jackson Vargas, en la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y Rosa Vázquez. En los controles, César Arteaga y David Pérez. Les habla Argenis Barreto a esta hora. Les recordamos que nos pueden ver también en internet en rcr.tv, la radio que se ve, y en el estado Carabobo nos puede escuchar en Radio Puerto Cabello 1290 AM. Ya comenzamos con nuestra ronda informativa del día de hoy. José Toro Hardy, economista y exdirector de PDVSA, afirmó que es sumamente extraño que el gobierno asegure que fue sorprendido con la decisión que habían tomado los directivos de Citgo, que hoy están detenidos, de haber firmado contratos que comprometían el futuro de esta empresa. Oí al fiscal general aludiendo, dando una rueda de prensa donde decía que una investigación de altísimo calibre los había llevado a descubrir que se había dado estas garantías. Bueno, señores, la información de altísimo calibre me imagino que debe haber consistido en leer las primeras páginas de los periódicos, porque eso estuvo muchísimo tiempo en el tapete público y se dieron infinidad de opiniones al respecto. ¿Qué hay ahora para que estos señores estén siendo acusados de haber firmado esas garantías, de haber dado en garantía las acciones de Citgo, supuestamente sin autorización del gobierno? Bueno, yo no lo sé. Yo no sé por qué están haciendo eso, porque realmente eso era yo estuve todo el tiempo en desacuerdo que eso se hiciera, y así lo dije en infinidad de oportunidades. A las 8:40 de la mañana de este jueves, José Toro Hardy, exdirectivo de PDVSA, destacó igualmente que representa que la OPEP haya pedido cifras reales a esta estatal petrolera sobre su producción y lo que vende. Es que la falta de transparencia con la cual PDVSA ha venido dando informaciones, y el gobierno en general ha venido dando informaciones petroleras, es increíble. Durante mucho tiempo el gobierno nos venía diciendo que la producción petrolera de Venezuela estaba por encima de los 3 millones de barriles diarios. Cuando quienes conocemos del tema le decíamos que eso no era posible, pues nos ignoraban y seguían ratificando que era 3 millones de barriles diarios. Ahora bien, en su último informe, la OPEP da una información sorprendente. La OPEP cada mes publica lo que se llama su Monthly Oil Market Report, informe mensual sobre los mercados petroleros. Y allí, por primera vez, aparece como información suministrada por el gobierno que la producción del país lo que está es en 1.950.000 barriles diarios. Es más, dice el gobierno le reconoce a la OPEP que la producción solamente en el mes de septiembre cayó en 130.000 barriles diarios. 9:05, cambiamos de escenario. Para el diputado William Dávila, unas eventuales elecciones presidenciales tienen necesariamente que ser como un nuevo CNE, y en esto está trabajando la Mesa de la Unidad Democrática para alcanzar el apoyo internacional para presionar al gobierno sobre esta situación. Así lo indicó a las 8:20 de la mañana de este jueves. Las elecciones están pautadas para dentro de ya el próximo año, dentro de un mes, y eso no podemos nosotros partir de esa condicional si se da, no, se tienen que dar, y eso implica realmente la presión internacional que se tiene que hacer de una manera muy concreta, porque no se puede derrotar a alguien con nadie, y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. En el caso, por ejemplo, internacional, si hay disposición a los efectos de crear una observación electoral internacional, pero eso no se hace una semana antes.
Esto tiene que acordarse ya una observación internacional imparcial, aguas abajo. Es decir, ver la realidad, por ejemplo, cómo funcionan los centros de votaciones del interior del país, en las zonas rurales, que es donde viene la manipulación y el ventajismo por parte del gobierno. Tenemos que estar claros en un nuevo CNE imparcial. Nosotros no podemos seguir teniendo un CNE que toma normas sobrevenidas cada vez que les da la gana o que les convenga al gobierno. El diputado William Dávila, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, destacó que es lamentable que la migración de venezolanos que escapan de la crisis económica del país se haya convertido en un problema para los países de la región. Ese problema migratorio, ¿verdad? Nos hemos convertido en un problema migratorio, siendo que Venezuela fue siempre un país que recibió a perseguidos de la guerra en Colombia, de las dictaduras del Cono Sur, incluso los que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, o incluso durante la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, con los judíos que estaban siendo perseguidos en Alemania hitleriana. Es decir, Venezuela siempre fue un país abierto para todo el mundo. Hoy día me preocupa mucho que en Panamá, en Colombia se preocupan, en Argentina, pese a que en Argentina y en muchos países hemos recibido una extraordinaria solidaridad increíble de apoyo humano, de apoyo familiar, en fin. Sin embargo, es un problema porque son muchos los venezolanos que se están yendo a otros países. Eso genera problemas de pasaporte, porque no les renovan los pasaportes los consulados, por ejemplo, en esos países, los consulados de Venezuela. Problemas de salud, problemas de medicina. Sin embargo, han habido disposiciones internas en ese país para facilitarle a los venezolanos con permisos de permanencia corta, permisos de permanencia larga, visas especiales. Ha habido una solidaridad en todos esos países, pero no obstante eso, por supuesto, nos hemos convertido en un problema humano. 9:08. En materia de salud tenemos que Luis Silva, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, aseguró que la crisis asistencial en esa entidad es cada vez más complicada. Así lo expresó a las 7:20 de la mañana de este jueves. En Estado Bolívar, en Ciudad Bolívar y en todos y cada uno de los pueblos, las condiciones son propias de un país del cuarto mundo, si es que eso existiera. Ejemplo, el 80% del agua del país está acá en el Estado Bolívar y en nuestros hospitales no hay agua. Una parturienta o una recién parida en el Hospital Ruy Páez de Ciudad Bolívar tiene que subir 4 pisos con un tubo de agua para poder hacerse su higiene personal, a menos que tenga algún familiar que la esté ayudando, porque en el baño no hay agua sino 1 o 2 horas al día. Entonces imagínense lo terrible, lo caótica de la situación. En particular lo que motivó con más fuerza nuestra intervención fue el terrible problema que estamos enfrentando con la malaria o el paludismo, que es exactamente lo mismo, acá en el Estado Bolívar. Para que tengan una idea, pues en Venezuela se había logrado reducir la presencia de paludismo a unos 5.000 pacientes anuales, y bueno, lo que yo llamo la involución bolivariana, el populismo del siglo XXI, ha disparado nuevamente las cifras. En el año 2014, más de 90.000 enfermos de paludismo fueron oficialmente reconocidos por el Estado venezolano. En el 2015 la cifra subió a 136.000. El año pasado, 2016, 240.000. Y este año, solo en el Estado Bolívar, hasta el mes de octubre, ya van 206.000 enfermos diagnosticados de paludismo. El diputado Luis Silva confirmó en el Hospital del Seguro Social Ruiz y Páez, ubicado en Ciudad Bolívar, municipio Eres, mueren alrededor de 10 niños recién nacidos cada mes por la falta de insumos en el área pediátrica. Sencillamente por las condiciones de las áreas pediátricas no son las mínimas necesarias. No hay aire acondicionado, no hay antibióticos, no hay equipos para, ¿cómo se llama esto? Los retenes, las incubadoras, ¿dónde los ponen? Entonces, usted ve que se acumulan 2 o 3 niños recién nacidos en una misma camilla. Y bueno, la mortalidad es terrible. No me entra en la mente, en el alma,
¿Cómo puede una nación ver cómo se mueren sus niños recién nacidos? Eso ocurre acá en Ciudad Bolívar, ocurre en Táchira, ocurre en Mérida, ocurre en todos los estados de Venezuela. Y no se está haciendo nada. Por su parte, Rubén Hernández Castillo, cirujano oncólogo y jefe del Servicio de Cirugía de Vías Digestivas en el Hospital Oncológico Padre Machado, también resaltó la difícil situación que se vive en ese centro de salud por la falta de insumos. Las cirugías electivas están canceladas desde el día martes de la semana pasada. No contamos con relajantes musculares y con hipnosis. La respuesta de las autoridades es que no tienen en disponibilidad, que han tratado de enviarnos insumos, pero hasta ahora no tenemos plan. Ayer el plan de servicio de cirugía de cabeza y cuello fue también cancelado y llegaron algunas ampollas que por decisión administrativa hemos decidido aguantar para los pacientes que tengan emergencia, pero la cantidad que llegó no es suficiente. A las 7:30 de la mañana de este jueves, Rubén Hernández Castillo, cirujano oncólogo y jefe del Servicio de Cirugía de Vías Digestivas en el Hospital Oncológico Padre Machado, expresó su posición sobre la destitución de Carlos Rotondaro de la presidencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Bueno, no tengo elementos para justificar o para saber cuáles son las bases por las cuales las autoridades que están por encima de él decidieron destituirlo. Supongo que tendrá que ver con el desempeño administrativo del instituto. Sí te puedo contar desde el punto de vista local que el presupuesto, por ejemplo, para el oncológico, para alimentos, es de 1,5 millones de bolívares mensuales para comprar comida para los pacientes hospitalizados. Pero, explícame tú, o una canasta básica en 2,5 millones, ¿cómo se puede comprar comida para 40 pacientes, un poco más de 40 pacientes hospitalizados? La organización no gubernamental Acción Solidaria, de la mano de distintas organizaciones venezolanas defensoras de los derechos humanos, rechazaron la denominada Ley contra el Odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Así lo resaltó esta mañana el director de esta ONG, Feliciano Reina. Este instrumento, que no puede ser llamado ley, aunque trate de revestírsele de legitimidad con eso de ley constitucional, no es constitucional, no es ley, es un instrumento producido por un ente que no es el que hace las leyes, que es el Parlamento Nacional, que es la Asamblea Nacional. Pretende acallar las voces de la sociedad en su conjunto. La sola expresión de inconformidad, de crítica en algún momento dado contra una situación o contra quienes la producen, porque al final las situaciones no nacen por allí espontáneamente, ¿no? Entonces nos parece muy importante seguir señalando que este instrumento no tiene otro propósito que de nuevo acallar esas voces. No es, y claramente en su contenido, un instrumento que quiere fomentar la paz. Feliciano Reina, presidente de la ONG Acción Solidaria, enfatizó que este instrumento no podrá callar a la sociedad venezolana. Haya declarado que le entregó 1.100.000 tabletas de primaquina, que es un medicamento esencial para combatir el plasmodium, que es el causante del paludismo. Hay 2 clases de plasmodium acá en Venezuela, el Vivax y el Falciparum. Bueno, pero esos tratamientos no aparecen por ningún lado en los centros de salud, pero sí aparecen en las redes, pero sí aparecen en las minas, por donde se negocian por 1 o 2 gramos de oro. Pero, mientras tanto, los pacientes mueren, languidecen de paludismo y fatalmente terminan por fallecer esperando atención médica. Y no es un tema de las minas, de los montes, en la capital del estado, en Ciudad Guayana, en Caicara, el Orinoco, en cualquier centro poblado del estado Bolívar, la gente está muriendo de paludismo. Ahora, diputado, ¿cuál es la reacción? 9:15. A esta hora hacemos contacto con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME. Tenemos en línea al pronosticador de guardia, Leonardo Bracamonte, para que nos dé el reporte del tiempo. Buenos días, Leonardo. Sí, buen día para ti y para todos los oyentes de esta emisora. Mira, tenemos actualmente nubosidad con precipitaciones en la región central, estados Miranda, Aragua. También hacia la región centro-occidental, Yaracuy con precipitaciones,
los Andes, Táchira, Mérida con precipitaciones débiles, la región zuliana precipitaciones de carácter moderado, especialmente hacia el sur. El resto de esta región no está presentando precipitaciones. Adelante. Muchísimas gracias, Leonardo Bracamonte, por este contacto. Tenemos más informaciones nacionales. Las campañas electorales de los aspirantes a las 335 alcaldías del país, así como a la gobernación del estado Zulia, inician oficialmente este jueves y hasta el próximo 7 de diciembre, tal como reza el reglamento del Poder Electoral. Por otra parte, este jueves también comienza la fase 2 de capacitación de miembros de mesa y la divulgación de normas y fiscalización de la campaña electoral. Vamos a revisar la prensa del día de hoy. Entre sus informaciones, el diario El Universal destaca: con industria planteó rescatar la producción, el empleo y el desarrollo del país. Esto a través de su presidente, Juan Pablo Olalquiaga, quien presentó ayer para el debate nacional un plan de políticas públicas con metas y tiempos definidos con el propósito de reactivar el sector manufacturero nacional. La propuesta, recogida en un denso documento multisectorial denominado Hacia una Venezuela industrializada, la ruta, aborda el desarrollo económico e industrial del país en 3 tiempos. Dijo Olalquiaga que ese plan por sí solo no es suficiente, es una parte del rompecabezas que hay que armar para tener un claro camino en la dirección de construir un país que, lejos de ser decadente, sea capaz de producir, sobre todo, prosperidad a sus habitantes. Con esto tenemos que ir a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Son las 9:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En nuestro país, los pacientes con cáncer, enfermedades cardiovasculares y neurológicas deben deambular por las farmacias para poder comprar a precios costosos las medicinas que necesitan. Esto representa una violación de sus derechos humanos. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por SUNDE del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. En el restaurante Mi Cochinito Favorito, los jóvenes pueden compartir y disfrutar de una comida sana, tradicional y sabrosa, o de un rico sándwich de pernil, jamón o queso con los refrescantes batidos de frutas frescas. Todo lo encuentras en la calle Nueva York, en Las Mercedes. Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. Si usted es fumador, si es hipertenso, si ha tenido un infarto, entonces usted condiciona un estado de salud que conduce a mayor riesgo cardiovascular. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Bueno, lo primero es obvio que estamos en una era completamente digital y eso es necesario, o sea, entenderlo de una vez. A veces como papás y mamás nos cuesta mucho porque desconocemos el uso, no lo manejamos adecuadamente. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM.
y rcr.tv, la radio que se ve. 9:21. Ya con esto iniciamos nuestra ronda internacional para saber qué está ocurriendo más allá de nuestras fronteras. A una semana de la desaparición de un submarino argentino con 44 tripulantes, la búsqueda ha entrado en un tiempo crítico, ya que estaría al límite de sus reservas de oxígeno. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos comentan en el siguiente reporte que las autoridades están investigando un ruido anómalo que se generó en el Océano Atlántico horas después del último contacto con la nave. El ruido que usted menciona fue detectado hace 7 días, 3 horas después del último contacto con el submarino y se llama anomalía hidroacústica. ¿Pudo ser ese ruido anómalo una explosión? Un excomandante de submarino dijo a la prensa que el ruido debió haber sido muy fuerte y que puede ser efectivamente una explosión. La Armada Argentina, en cambio, no utiliza el término y sigue investigando el origen del ruido. Su portavoz, Enrique Balbi, explicó que no hay rastros, ni contactos, ni indicios del submarino, pero están haciendo todos los esfuerzos. Estamos haciendo un esfuerzo humanamente lo que más se pueda con la alta tecnología. Nuevamente yo les transmito que no pierdan las esperanzas, que tengan la tranquilidad. El submarino debía haber llegado el lunes a su base en Mar del Plata. Ya se encuentra en fase crítica de oxígeno para sus 44 tripulantes, entre ellos la primera mujer submarinista de Sudamérica. Buques de 13 países lo están buscando en un área de casi 500,000 kilómetros cuadrados. El secretario de Justicia de Estados Unidos ordenó una exhaustiva revisión al sistema vigente para compradores de armas de fuego. Los detalles con nuestros colegas de La Voz de América. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, ordenó este miércoles una revisión profunda a la base de datos del FBI, la cual contiene información que puede utilizarse para revisar los antecedentes de quienes tratan de comprar armas de fuego. La orden fue emitida luego de que la Fuerza Aérea reconoció que el hombre que mató a más de 20 personas en una iglesia en el sur de Texas debió haber recibido una condena por violencia en el hogar en su historial en la base de datos. Eso hubiera prevenido que comprara armas. En un memorándum, Sessions ordenó al FBI y al Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos determinar si otras agencias gubernamentales no reportaron información al Sistema Nacional de Verificación de Antecedentes Penales. También pidió un informe en el que se detalle el número de ocasiones en las que las agencias investigan a las personas por mentir en sus solicitudes para comprar armas. Tony Cano, Voz de América, Washington. Las fuerzas iraquíes lanzaron hoy la segunda fase de una ofensiva para limpiar zonas desérticas iraquíes fronterizas con Siria del grupo terrorista Estado Islámico. En un comunicado, la Comandancia de las Operaciones Conjuntas iraquíes aseguró que ha dado comienzo a la segunda fase de la campaña militar para limpiar las zonas de Al Jazira y los altos de Éufrates, situados entre las provincias de Saladino, Nínive y El Ámbar, en puntos ubicados en el oeste de Irak. Los palestinos eligieron a su presidente Mahmoud Abbas en 2005 y celebraron comicios legislativos un año después. Desde hace más de 10 años no se celebran elecciones conjuntas en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Anoche en El Cairo, diferentes movimientos políticos palestinos acordaron celebrar elecciones generales de aquí a finales del 2018. El presidente Mahmoud Abbas deberá fijar la fecha, una fecha que podría desembocar en un gobierno de unión nacional. Esta decisión es un paso adelante en el proceso de reconciliación interna que llevan a cabo desde hace 2 meses los diferentes movimientos palestinos, principalmente el grupo islamista Hamas y la Autoridad Palestina de Abbas. Anoche en El Cairo también se conversó sobre el traspaso de poderes en la Franja de Gaza, gobernada por Hamas desde hace más de 10 años. Teóricamente, el 1 de diciembre, el gobierno de Abbas tendrá el control total de la franja, pero quedan por resolver cuestiones espinosas como el desarme de los grupos armados palestinos. Jerusalén, Beatriz Lecumberri, Radio Francia Internacional. 9:25. El exministro y aspirante a la presidencia de Colombia, Juan Carlos Pinzón, aseguró que en caso de ganar las elecciones en 2018, promoverá un plan de refugiados financiado con recursos internacionales y el apoyo de la ONU para atender a los venezolanos que llegan a Colombia huyendo de la crisis en su país.
El dirigente señaló que permitir, como está ocurriendo hoy, que los venezolanos entren a cualquier ciudad, a cualquier pueblo de Colombia, está generando disputas, inseguridad, problemas de empleo y de servicios públicos, ya que hay más gente que los requiere. Lo que pasa en Venezuela no es que se vinieron unos venezolanos para acá, dice el candidato, es que están huyendo por hambre y por miedo, afirmó este político que también fue ministro de Defensa del presidente Juan Manuel Santos, al abogar por la necesidad de esta migración ordenada y con un plan de refugiados. A su juicio, el tema grave es que mucha gente sale huyendo de Venezuela y dice que muchos de ellos son colombianos de origen, sus padres, sus abuelos eran colombianos o algunos de ellos son colombianos, incluso nacidos allá, trabajaban en Venezuela y se vienen a Colombia y muchos venezolanos también. Tienen que acogerlos, puntualizó Pinzón, quien criticó al gobierno por no tener una política de refugiados. Y ahora vamos a pasar a Zimbabue, donde se continúan generando informaciones. El expresidente Robert Mugabe y su mujer Grace podrán quedarse en el país y no serán procesados por presuntos delitos que se les atribuyen. Esto lo indicó el portavoz del partido del gobierno, Simón Kaya Moyo. Ellos no tienen nada en contra de Mugabe o de su mujer. La gente de Zimbabue quiere que descanse. Son libres de quedarse en el país si así lo desean, añadió este portavoz del partido de gobierno. David Coulthard, un exministro del partido de la oposición Movimiento por el Cambio Democrático, dijo hoy que no le sorprendía que los Mugabe no vayan a ser procesados. Pese a todas las manifestaciones que vieron en Harare el sábado, el hecho es que en muchas zonas rurales Robert Mugabe es venerado como un dios y ZANU lo sabe. El expresidente, su mujer y miembros de su partido han sido acusados de corrupción grave y de reprimir violentamente cualquier tipo de oposición. Ya son las 9:27, estamos llegando al final de Informe RCR, pero tenemos servicios públicos. La señora Ingrid está solicitando Adalat de 10 o de 20 miligramos. Quien pueda colaborar la puede llamar al 0414-370-5091. Rafael Rodríguez busca Tegretol o Carbamazepina, que es el nombre genérico de este medicamento. Quien pueda indicarle dónde comprarlo o ayudarlo, lo puede llamar al 0414-905-8264. Así finaliza nuestro informe RCR por el día de hoy. Les recordamos que llegamos a ustedes a través de Radio Puerto Cabello 1290 AM en el estado Carabobo y a través de rcr.tv, la radio que se ve. Los invitamos para que continúen con nuestra programación. Será hasta mañana.